Bueno, el doctor Pedro Granja, que ya es conocido por todos ustedes, es máster en análisis de prevención contraste. En resumen, es un catedrático, un hombre que ha pasado toda su vida aprendiendo de la temática de la criminología. Seguramente es de los que más saben en este país del tema. Ha estado en los últimos tiempos en Italia, perfeccionándose todavía más, y por eso lo hemos invitado para conversar de esta que es la realidad más cruda del Ecuador. Gracias, Pedro, por venir. Quisiéramos comenzar por la ya conocida y hoy extrañada tabla de umbrales, por buscarle el nombre un poquito más adecuado. Ustedes deben recordar, Pedro, que al comienzo se la cuestionaba y se la responsabilizaba la tabla del microtráfico. Ahora mucha gente está diciendo, ¿y ahora qué hacemos sin la tabla? Ahora, ¿cómo hacen los jueces? ¿Cómo hacen los fiscales? ¿Cómo hace el policía? Está demasiada discrecionalidad en ese tema. ¿Qué le parece? ¿Qué se hace ahora, Pedro? Jimmy, buen día. Muchísimas gracias por tus generosas palabras. Bien, empecemos hablando de los problemas graves que tiene el país. Actualmente tenemos cortes de energía, estamos viviendo prácticamente en el medioevo, y esto termina dañando los equipos, una lavadora, una refrigeradora que mucha gente muy débil la compra endeudándose prácticamente de por vida. Esto contrae mucho más la economía y genera mayor inseguridad. Vamos al tema del catálogo de umbrales. Mira, ¿cuál es el argumento famoso de algunos psiquiatras, loqueros y un montón de gente que era enemiga del catálogo, ¿no es cierto? Y decía que en la tabla de umbrales había impulsado, había motivado a nuestros niños y jóvenes a consumir drogas. Y a traficar. Y a traficar, claro. Pero aquí hay una primera gran mentira, mi querido Jimmy. Y te lo digo así. Supongamos que el catálogo de umbrales nos permitía tener a cada uno de nosotros hasta 2 gramos de marihuana. Entonces dicen que la gente se disfrazaba de consumidora para poder vender los 2 gramos, ¿no es cierto?, estarlos expendiendo y después iba a recargar y volver a vender. Así es. Esto es falso, porque en el momento en el que tú eras pillado, en el que te encontraban comercializando, vendiendo, intercambiando por plata, así sea medio, 1/4 de gramo, te ibas preso. Porque vender está prohibido por la legislación ecuatoriana. Segundo, mira, ya están hablando de que ya no hay tabla, ¿no? Ahora hablan de brújula, de guía, de piedra, papel o tijera, cualquier tontería, ¿ok? Es que tener un elemento para diferenciar entre el consumidor y el microexpendedor de drogas, que comete además, mi querido Jimmy, un desliz normativo. No es, como dicen por allí, un ser humano peligroso. Para empezar, porque peligrosas son las cosas, lo que carece de una entidad moral. Por ejemplo, peligroso es un cuchillo, peligroso es un vehículo en mal estado, pero los seres humanos no somos peligrosos per se. Okay. Podemos ser violentos, más o menos, pero peligrosos no somos. Yo creo que el presidente Noboa ha hecho bien en todavía no haber derogado el catálogo de umbrales. Porque si tú lees el decreto 028, todavía no lo ha derogado. Claro, apareció en TikTok rompiendo papeles y todo para decir que ha cumplido parte de su campaña, una promesa de campaña, pero para mí lo hizo porque tenía un serio problema con Verónica Abad en ese momento y lo que buscaba era desviar la atención. Ya, es decir, lo que ha hecho es un poco delegarle al ministro de Salud a que analice la forma como se puede o no se puede derogar ese decreto. Sí, porque el gran problema justamente es la discrecionalidad, y eso es lo que le va a tocar, si es que fuera el caso, a jueces, a fiscales, a policías, porque ya más o menos los convierte en psicólogos, psiquiatras, algo así, ¿no? El policía o el fiscal o el juez son los que deciden, a ver, tú eres adicto, ¿no? o tú eres microtraficante, una cosa así. Es muy complejo. Mira, en la primera etapa del gobierno de Correa tiene algunos hitos importantes en política criminal. Entre esos el famoso indulto a las mulas, que permitió que más de 2.500 mujeres fundamentalmente recuperen su libertad. Estaban presas por ser pobres, ¿okay? Es decir, por ser mulas del narcotráfico, por estar en la cadena más baja de la red de intercambio de drogas. Ahora bien, lo que no se hizo fue acompañar ese indulto con programas de talleres artesanales, con programas para que ellas no regresen a prisión. Pero se bajó la tasa de prisionización en el Ecuador de 134 presos por cada 100.000 habitantes a 74. Fue muy importante, mi querido Jimmy. Teníamos para el 2009, con el gobierno de Correa, aproximadamente 8.000 presos. Correa cambia su visión a partir del 2009, 2010, y pasamos a tener más de 22.000 presos. Y hoy tenemos 31.000 y pico. Ahora,
Esto de eliminar el catálogo de umbrales, lo único que le va a producir, presidente Daniel Noboa, le deseo lo mejor del mundo. Es usted un hombre inteligente. Hay que esperar al menos un cuatrimestre para poder evaluar su gestión de modo serio, responsable. ¿Ok? No cometa el error. No cometa el error de derogar el catálogo de umbrales porque va a triplicar el número de presos. Esto va a producir mayor hacinamiento carcelario y las masacres van a ser imparables. Por el amor de Dios, no lo haga. Asesórese. Hay buenos colegas ecuatorianos estudiando en Bonn, estudiando en Bolonia, estudiando en Padova, gente muy capaz de la que usted tiene que echar mano. Pero si usted, por ejemplo, mi querido Jimmy, va al médico y le dice, me duele mucho la columna, usted tiene un problema realmente de desviación de la columna, de algunas partes de sus vértebras. Y el médico le dice, bueno, voy a curarle esto pintándole el cabello. Ese no es un médico, ese es un charlatán. Estamos lamentablemente llenos de charlatanes y el problema de la inseguridad es tan grave que necesita verdaderos cirujanos en esto. Ahora, le repito, lo único que van a provocar es un mayor incremento de la violencia y una mayor criminalización de la pobreza. Presidente Noboa, no lo haga. Después, me parece muy preocupante que se diga en el decreto, primero derogamos el catálogo de umbrales y después vemos cómo planteamos un programa médico, un programa de desintoxicación. Salud Ese mental. es un gran error. Pero mira, ¿qué es lo que más, el mayor problema en el tema de las drogas? Mira, esto no le va a gustar a muchos conservadores. Las drogas no se pueden legalizar, porque no se puede legalizar la escritura, porque no se puede legalizar la comunicación. Las drogas son consustanciales a los seres humanos. ¿Ok? Lo que está penalizado es el intercambio por plata, ¿ok? Por dinero. Y está bien penalizado. ¿Ya? Lo que no puedes penalizar es a una persona por tener gastritis, porque no se mete presos a los enfermos. Se los manda a un hospital, se los manda con atención médica, necesitan ayuda. Y eso es lo que lamentablemente se está pretendiendo por un cierto sector de la población. Claro. Ahora, Pedro, lo que estaba yo conversando aquí en algunas ocasiones, en otras entrevistas, es que si pasa esto sin estos programas que ya deberían estar funcionando de salud mental, capaz que van a tener que construir cárceles nuevas. Entonces, por la cantidad de presos. Y ahí se me ocurre y me acuerdo que una de las cosas que había planteado en su momento el presidente Noboa era estas cárceles tipo barcazas, ¿no? ¿Qué tan viable es eso? Sí, el presidente Noboa nos planteaba que las famosas prisiones barcazas iban a estar ubicadas a 80 millas del mar territorial. Que las iban a alquilar, me dijo. ¿Okay? Sí. Las iba a alquilar mediante contratos de leasing. Cada prisión barcaza, según él, le costaría $8 millones. Estamos hablando de que podría meter 300 presos allí. Pero él plantea, por ejemplo, las cárceles van a estar a 80 millas del mar territorial. Ok. Pero se olvida que eso era en la época que nos enseñaban en la escuela que el mar territorial ecuatoriano tenía 200 millas. Claro. Por el tratado tripartito de Ecuador, Perú y Chile de 1952. Pero ahora ya firmamos la Convemar. Y por la Convemar nosotros solamente tenemos 12 millas de mar territorial. Por lo tanto, si ponen las prisiones barcazas a 80 millas, está fuera de la jurisdicción penal ecuatoriana. Segundo, el artículo 203 de la Constitución se lo impide, presidente Noboa. No puede tener a los presos fuera del circuito continental carcelario. Y lo más importante de todo, si tienes prisiones barcazas vas a gastar más o menos $1.200 millones en el alquiler de las prisiones. Ok, $1.200 millones, porque tienes que duplicarle el sueldo a los carceleros, porque no están trabajando en territorio continental, sino en alta mar, porque tienes que llevar a los cocineros, porque además tienes que tener barcos de militares cuidando que no se mueven, que no escapen. Costo altísimo. Ahora, me parece, presidente Noboa, que habría que ver cuántos presos realmente tenemos por violación, cuántos tenemos por asesinatos, por femicidios, por secuestros, y tú te vas a dar cuenta que es menos del 37%. La mayoría está preso porque son consumidores o son microexpendedores de droga, son mulas de la droga. Digo, lo primero que debería hacer es un indulto para tener menos presos y tener más control de las prisiones. Lo que se está buscando aquí es, yo lo veo muy triste, es tratar de privatizar las prisiones como se hace en Estados Unidos, que es un negocio millonario, pero lo más peligroso de todo es lo siguiente. Si tú tienes un negocio de, qué sé yo, un hotel, y el hotel lo tienes lleno todo el año, ¿ok? Porque el Estado te paga para tener a los habitantes del hotel. El próximo año vas a querer tener otro hotel, y después otro más. Es decir, si tú tienes una cárcel y la cárcel pasa llena, y el municipio o el gobierno central te paga puntual, tú al siguiente año vas a querer hacer otra cárcel. ¿De dónde vas a sacar los clientes? ¿De San Borondón? ¿De Cumbayá?
Yo creo que los van a sacar más bien de la 8, de Bastión Popular, del Guamo, de la Trinitaria. Es decir, porque siempre han tratado de hacernos creer que el pobre es igual a delincuente. Mira, nosotros tenemos política criminal en el Ecuador. No, es prácticamente un unicornio. Jugamos a la política criminal. Preguntamos en Twitter, ¿cómo hacemos? Están matando a la gente, están disparando en un centro comercial, secuestran, te cortan la oreja, te piden 20.000, 30.000 dólares. Y nos ponemos recién a preguntar, ¿qué hacemos? No, se supone que tú ya sabes. Pero, Pedro, ahora, puntualmente, antes del espacio a mis compañeros, ¿qué se puede hacer para combatir al crimen organizado? Mira, esa es una... A mí generalmente me acusan, me dicen, pero Granja solamente se queja, pero no da soluciones. A ver. Entonces, lo primero es que las soluciones se las deberías pedir en rigor a Lenín Moreno, a Guillermo Lazo, a Daniel Noboa. Votaste por ellos, pídeselas a ellos, porque yo no soy funcionario público, yo soy un profesor universitario. Es decir, yo gratis no te puedo dar la receta, ¿ok? Entonces, te estoy haciendo la descripción de tu problema. Ya he hablado sobre cuáles son posibles soluciones a este problema. He hablado de políticas de prevención, de políticas de disuasión y de políticas de represión. Pero explicarlo en detalle, eso le corresponde al gobierno. Y si el gobierno llama a gente que no tiene las credenciales sobre esto, es problema del gobierno. El gobierno debería explicarlo. Incluso podrían incurrir en peculado, porque si tú llevas a alguien que no está capacitado para operar y le pagas con plata del Estado, mínimo estás cometiendo peculado. Doctor. ¿Cómo está, doctor? A ver, volviendo rapidito al tema de las drogas, y le repito lo que le comenté aquí, creo que fue a Pedro Moreira. A ver, el tema aquí yo creo que también viene por la parte cultural y por la desesperación de la gente. La gente quiere ver preso al drogo. Quiere ver preso al pelado de 10 años que se mete H, que tiene los ojos desorbitados, que está en la calle y que comienza a pedir plata, a veces de manera agresiva. Lo quiere ver preso porque se siente inseguro en la calle. Está mal, yo lo sé, pero también ante lo que vivimos, la gente ya no soporta y estamos... El otro día el Latin Barómetro midió que en Ecuador el 50% de la población quisiera una dictadura militar. La extraña. A veces ni lo conoces, pero la extraña. ¿Cómo poder calmar esa psicosis que estamos teniendo a nivel de país por la inseguridad, en donde ya desconfiamos del otro, en donde queremos ver preso al otro, lo queremos ver golpeado, lo queremos ver quemado, linchado? ¿Cómo poder contrarrestar eso? Sí, actualmente el Estado ecuatoriano debería cobrar 2.000 millones de dólares, Omar Jaén, por concepto de deudas tributarias. Así es. 2.000 en firme, ya no hay nada que reclamar, en firme. No hay proceso de nada. Y lo que se está planteando, ya no hay nada que reclamar, no hay pataleo. ¿Ok? 2.000 millones de dólares. ¿Usted cree que eso lo deben los Rodríguez, los Piguave, los Granja, los Jaén? No, a nosotros nos cobran inmediatamente la mínima deuda que tengamos con juicios coactivos. ¿Ya? Esto los deben los grandes empresarios. ¿Qué van a hacer? Les van a perdonar prácticamente 1.200 millones de dólares de deuda. ¿Ok? Ahí están las causas reales de una sociedad estratificada en la que siempre va a existir conflicto. Omar, mira, te venden la idea, ¿ya?, de que el conflicto es malo. Claro, ¿no? Por ejemplo, nadie llega y dice, oye, con los amigos se pone a conversar y te dice, yo tengo una mujer que es súper conflictiva, no sabes lo bien que me la paso. No, eso es algo muy triste, ¿no es cierto? ¿Ya? Es decir, la palabra conflicto está desprestigiada. Pero gracias al conflicto, los trabajadores lograron conquistas laborales. Gracias al conflicto se logra proteger más o menos el medio ambiente. Gracias al conflicto, los estudiantes exigen que cambien a un profesor por acosador. El conflicto es consustancial a nosotros. Pero ¿qué es lo que te dicen los famosos señores que te tutelan, ¿no? No te dicen, yo voy a votar a los choneros en 2 horas a partir de que sea presidente de la República, yo te cuido, yo te protejo, ¿no es cierto? Le decían a las mujeres, nosotros las vamos a proteger de todos los males, y las terminan matando. Les decían a los nativos en el Congo, nosotros les vamos a dar un mejor país. Les cortaban las manos por robarse un pancito. ¿Quiénes? Los paracaidistas belgas, los que se roban el país en peso. Cuando a mí me vienen con esos cuentos de que nosotros vamos a imponer el orden, ¿ok? Porque la sociedad ordenada es siempre lo que dicen los deudores tributarios que el orden es. Entonces, estos mentirosos no entienden que ellos son los causantes de nuestra miseria. Ellos son los causantes reales de nuestro dolor. Porque si el presidente Noboa les dijera, a ver, papitos, ok, todos vamos a meter el hombro, pero empecemos con ustedes. Me pagan estos 2.000 millones de dólares que deben en forma inmediata. Esa es una reforma tributaria urgente. Porque el Estado no puede dejar de cobrar esa plata. Con eso haces escuelas, con eso tienes mejores carreteras y con eso le das empleo a los muchachos. ¿Tú crees que la gente sale a robar, sale a drogarse porque es bonito?
Yo no creo que sea bonito que te hagan un pele en la penitenciaría entre 100 presos y después te vendan a otros para que te sigan violando. Yo no creo que la gente quiere eso. La gente quiere vivir con dignidad. Un muchacho se droga desde que tiene 12 años porque quiere escapar de una realidad horrenda como la que vivimos en el Ecuador. ¿Ok? Pero estamos llenos de torquemada. Mire, dentro de poco va a hablar el secretario de Comunicación del gobierno ecuatoriano. Lo felicito, lo aplaudo. Lo que acaba de hacer es un acto de valentía increíble, ¿no? Entrar acompañado de su pareja. Así tenemos que ir derribando mitos. Cuando aquí, mire, se dice, por ejemplo, ¿qué hacemos con los chicos que se drogan? Ya. Ah, no, entonces le damos palos. Ya. No, escóndelo. Hay que esconderlo, hay que tirarlo al agua. Si pudieran, si nosotros provocáramos, ya, produjésemos petróleo en nuestros cuerpos, ya habrían licuado a todos los pobres. Ya nos habrían convertido en gasolina. Ya, no pueden hacerlo, porque si no lo hacen. ¿Ya? Entonces, sincerémonos. ¿Quiénes son los que le generan un mayor daño a la sociedad, a la colectividad? ¿El que se roba un pan o el que se roba los gastos reservados? Porque a los segundos los convertimos en los referentes morales de la patria. Doctor, antes de darle paso a Noris, parte de esta histeria colectiva que está viviendo el Ecuador es cada vez que se hace algo desde la Asamblea, malditos vagos, pónganse a trabajar. ¿Dónde están los proyectos de ley para la seguridad, para el empleo? Y entre eso es el tema del juicio político de la fiscal. Dicen, no, que se encarguen, como que si la fiscalización no es algo inherente del proceso legislativo. Y para eso cierren la comisión de fiscalización, pues si no quieren que haya juicios políticos. Su opinión con respecto al juicio político, ¿es necesario? ¿Es oportuno en estos instantes? ¿Es correcto? Primero, mi queridísimo colega y amigo, el doctor Joffre Campaña, a quien yo admiro, yo lo quiero mucho a Joffre, le leí por ahí un par de tweets diciendo que lo que se buscaba era la impunidad, para que los juicios de contra Correa por el caso Sobornos y todo lo demás queden impunes. Ese es un error. Ese es un grave error. Pues si la censura no es que se caen los juicios. Pero por supuesto, porque, mire, primero, ¿cuáles son las funciones de un asambleísta? Porque a un asambleísta le pagamos $5,000 mensuales, ¿ok? Eso, para completarlo, un ecuatoriano común y corriente tiene que tener 10,000 trabajos, ¿no? Al mes. Entonces, son dos sus funciones. La una, legislar, ya que lo hacen bastante mal, con contadas excepciones, y la otra, fiscalizar. Si están cumpliendo su función de fiscalizar, entonces lo que tendría que hacer la fiscal general Diana Salazar es presentarse ante la Asamblea, no puede eludir eso, y defenderse en derecho. No se caen los juicios en el caso de que Diana Salazar sea censurada. La única vía que le queda a Correa en derecho en el Estado ecuatoriano es el recurso de hecho. Entiendo que ya lo presentaron. Y si los jueces deciden que la sentencia estuvo mal hecha, entonces la sentencia será revertida. Si los jueces dicen que la sentencia estuvo bien hecha, Correa queda condenado en firme. Punto y basta. Así es el derecho, nos guste o no nos guste. Ahora, he escuchado, mire, a mí no me cae bien Diana Salazar, pero el odio no es una categoría dogmática. Yo no puedo pronunciarme por odio. Mira, hay gente que odia todo el día, Jimmy. Y viven en las redes sociales hablando de amor y de Dios. No se agotan, no se cansan ellos, hermano. ¿Ya? O sea, nosotros a veces nos peleamos entre nosotros y después decimos, oye, ¿por qué me peleé con Omar? Si Omar es mi amigo, ¿no? Aprovecho cualquier momento para reconciliarme con él, porque no soy un hombre de odio. ¿Ok? Pero esta gente, en cambio, vive hablando tonterías. Entonces dicen ahora, la fiscal debe ser censurada. Algunos asambleístas de Alianza País, perdón, de Correa, ¿no? Dicen, tiene que ser censurada porque ha subido la criminalidad por su culpa. Error. Ya. Por ahí no. ¿Por dónde podría ser censurada? Tendría que explicarnos cuántas personas han sido condenadas por lavado de activos en un país en el que se lava más de 5,000 millones de dólares al año en activos, y eso no se lava ni en una pizzería ni en un banco del barrio, sino en grandes instituciones financieras. ¿Por qué no hay presos por eso? Es una pregunta que se la podría hacer. Segundo, tendrían que llamar a Priscila Schettini, tendrían que llamar a Angélica Porras, a los compañeros de Acción Jurídica Popular, para que la fiscal explique el tema de su famoso título y sus famosos artículos que escribe, tesis, que escribe a cada momento para ver si son verdaderos o tienen algún problemita, ¿no? Entonces, de eso tiene que defenderse la fiscal general. Impericias, se le dice. Esas impericias. Doctor Granja, buenos días. Noelia Arroyave le saluda. Se ha hablado mucho del ministro de Defensa y el perfil que tiene. Yo creo que concuerdo con lo que dices al inicio, de que hay que esperar por lo menos un cuatrimestre para ver realmente la evaluación de cada uno de los perfiles que puso el presidente Noboa al frente. Pero entendiendo la dinámica, entendiendo de que no podemos en este momento caer
en convertirnos en un laboratorio nuevamente de prueba y error, ¿qué cosas sí o sí tiene que tener el ministro de Defensa para poder enrumbar o empezar a mover el timón en la dirección correcta? Noris, primero, no conozco al ministro de Defensa, no podría decirte sobre su currículum nada, no lo conozco. Le deseo que le vaya muy bien, porque si le va mal, mucha gente sufre. Exacto. ¿Okay? Creo que hay que esperar un tiempo prudencial. En lo que sí creo que deberían moverse un poquito es en delimitar los campos de acción. Primero, no podemos copiar el modelo Bukele, porque nosotros tenemos otra realidad. Hay algunas cosas en las que nos parecemos, pero otras en las que somos totalmente asimétricos, ¿ya? ¿Cómo se mueven las bandas fundamentalmente de vacunadores en Guayaquil? Una de las ciudades donde tenemos mayores problemas es por el tema del Tren del Agua, ¿ok? O sea, si tú no entiendes de geopolítica, no puedes parar por allí. Segundo, más del 50% de la droga activa que nosotros trasladamos, enviamos, que salen de los puertos ecuatorianos hacia Europa y hacia Estados Unidos, viene de Colombia. Entonces tú me preguntas, ¿no? A ver, Pedro, ¿por qué los colombianos no la mandan directo? Porque ellos también tienen un gran mar. Porque los puertos de ellos son bastante precarios y son de bajo calado. En cambio, los nuestros son maravillosos geográficamente y permiten salir buques de gran calado, ¿no? Entonces, por eso viene. ¿Por dónde viene esa droga? Por tierra. ¿Hay control en la frontera? Mira, te cuento algo. Cuando hace algunos años me fui hasta Ipiales, ¿no? Ya con algunos amigos, y compramos un televisor. Nos revisaron hasta las pilas del televisor, o sea, la pantalla, todo, hay que pagar impuestos, o sea, te revisan cada cosa. Compras un reloj, te lo revisan. Pero en cambio uno no se explica cómo pasa más del 50% de la droga que termina en las narices europeas por esa frontera. Eso habría que controlar. Segundo, otro 30% de la droga viene por el Alto Guayana, es decir, por el lado peruano. Tampoco hay control por la frontera sur. Después, habría que entender cuáles son las serias políticas que va a plantear el Estado ecuatoriano con relación, por ejemplo, a la prevención y cuáles son las que van a plantear con relación a la disuasión. Tiene que armar todo un verdadero plan de política criminal, pero tiene que ser realizado por expertos. Les hago una pregunta muy sencilla. ¿Ustedes creen que se puede apagar fuego contra fuego? ¿Que se puede acabar violencia con más violencia? ¿Ya? No, por supuesto. La respuesta es, aunque no lo creas, que sí. Sí se puede apagar fuego contra fuego, porque hay algunas técnicas, ¿no es cierto? Pero tienes que hacerlo con un bombero que sepa, que conozca el método. Porque si pones a un bombero idiota, te va a generar 3 incendios más, ¿ya? Ahora, en el tema de la política criminal, tú estás tratando, Jimmy, Noris, Omar, con algo que es como átomos de una bomba atómica, ¿ya? Con algo muy sensible que puede provocar, que está provocando muchas muertes, mucho dolor. Por lo tanto, quienes tienen que armar el plan tienen que ser expertos en la materia. Solamente por decirle algo, mi querida Noris. Mire, yo estuve en un máster en análisis y prevención del crimen organizado en Italia. Lo hicieron 4 universidades italianas: Pisa, Turín, Palermo y Nápoli. Nos tenían 6 horas diarias, nos hacen firmar un contrato y nos dicen: a ver, señor, si usted trabaja, jodido, tiene que buscar cualquiera de estas instituciones para que lo financie. La mayoría eran policías, ¿ok? Estábamos 6 horas diarias durante más de 1 año y medio. Nos enseñaban, primero, cómo identificar al enemigo, porque si no sabemos contra quién vamos a pelear, damos palos de ciego. Segundo, cómo se empieza a hacer la política de prevención. Descubrimos, por ejemplo, en un barrio en Grecia, ¿no? En Atenas, donde hay graves problemas de microcriminalidad. Había. Entonces descubríamos que, conversando con la gente, que la mayor cantidad de delitos menores, de robos, de asaltos, se protagonizaban en motos, ¿ok? En motos. ¿Quiénes lo hacían? Migrantes, generalmente, ¿ok? Entonces empezamos a poner, ¿qué cosa? Rompevelocidades, ¿ya? Segundo, esa es política de prevención. Ponemos grandes luminarias blancas y bajamos la criminalidad en un 47%. Tercero, cuando la política de prevención ya nos iba dando algunos efectos, empezamos a poner 2 o 3 policías también en moto para darle respuesta a esos criminales. Y así fuimos bajando poco a poco la tasa de criminalidad. Cuando a mí me dicen que no se puede reducir el delito, ok, mire, a un candidato presidencial en el Ecuador hace poco decía que le iba a acabar con el crimen, que le iba a acabar con la desnutrición infantil. Mentiroso, canalla, farsante, no eres experto en seguridad, no eres experto en nada, no mientas, el crimen no se acaba, se puede solamente reducir. ¿Ya? Y nosotros hemos logrado reducirlo. Ahora, ¿sabes cuál es el gran problema? Noris, perdóneme que me extienda un segundo nada más. Ariana Tanca
ministra de la mujer. Entonces decían, no puede ser ministra porque estaba casada con Aparicio Caicedo, la mano derecha de Guillermo Lazo. Claro. Digo, ¿qué tiene que ver el estado civil de ella? Se puede casar con quien le dé la gana, con otra mujer, con 10 mujeres, como ella quiera. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver eso? Después, no, es que escribió un tuit, de Mambrú se fue a la guerra. Sí, un tuit bastante feo. Pero eso no le identifica como ser humano no completo. delimita quién realmente es. Entonces no nos podemos perder una profesional de su talento a ver qué nos puede dar en 4 meses que tendríamos que evaluar. Y después, por ejemplo, dicen, Soledad Ferrero, no sé, decía, Angus, decía, hay que votar por Luisa, hay que votar por Luisa, y después termina siendo subsecretaria de Novoa. Está bien, Claro, ¿ya? claro. Pero aquí Es democracia. queremos convertir a la red social antisocial, más desprestigiada de la historia, donde todo el día se pasan calumniando a todo el mundo, en el barómetro para impedir que Omar o usted puedan darle muchas cosas positivas al país. Pedro, lamentablemente Se me nos fue el quedó una se nos pregunta. quedaron varias preguntas, pero bueno, así es cuando las entrevistas son tan interesantes. Muchas gracias. Solamente desearle, repito, desearle lo mejor al presidente Noboa. Nosotros estamos dispuestos a colaborar gratuitamente, dando cualquier asesoría. Esperamos que le vaya bien, pero tengo mis dudas, más o menos como cuando voy caminando y me encuentro con un león hambriento. Yo digo, ojalá que el león no me coma. Esperemos.